Recording is on. Vale. Lo que os decía es, en esta función tengo tres trozos, ¿vale? Tenemos el de B, o sea, el de A primero, que sería este, que sería el que está entre 0 y 2, y este por aquí me lo estoy inventando, que sería, por ejemplo, el último. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fijaos, este depende de B. Este no es móvil, es 1, x menos 1, una función. Esto de aquí no se puede mover, pero este de aquí, bueno, en función del valor que yo le dé a A, estaré cogiendo este, o justo el que cae ahí. Y eso es lo que me están pidiendo. Y el de B exactamente igual. En función de cada valor de B yo tendré todas estas rectas paralelas, pero me están diciendo qué valor de B hace que esta sea justo esa. ¿De acuerdo? Porque para cada valor de estos, para cada valor de A, perdón, para cada valor de A y cada valor de B, yo puedo subir o bajar esa recta. Y lo que me están diciendo es, ¿qué valor le das a A? A lo mejor esto me lo invento, A es 5. ¿Qué valor le das a A para que justo sea la que concuerda ahí? ¿Vale? Eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, sabéis, lo vimos el último día, que esos son con los límites laterales. Es decir, si yo esto lo paso a una recta, aquí tendríamos el 0 y el 2. ¿Por qué el 0 y el 2? Porque son los que están aquí. ¿Vale? Por debajo del 0 incluido tendríamos menos 2x menos a, sin incluir por encima del 0 y por debajo del 2 incluido el x menos 1, eso me lo dices todo aquí, y por encima del 2 tendríamos el bx menos 5. Por lo que me están diciendo es que en estos puntos, en el 0 y en el 2, yo quiero que esas dos coincidan. ¿Vale? Y para eso lo que estudiaremos serán los límites laterales aquí, por el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha. ¿Me explico? ¿Sabéis por dónde van los tiros? Pues venga, os dejo un momentillo que lo hagáis. Buenos días. Vale, sería eso. Entonces en un momento ya lo ocurre. A ver, que pongo la solución.
esto al otro lado para tenerlo. Ahí. ¿Está más o menos? A ver. Un poquito más. Esto sería algo así como calcular. Vale, vamos a ver. En este caso, fijaos, aquí lo que me dice es calcula A y B para que la función sea continua. No me están pidiendo que estudie la continuidad, ¿vale? Simplemente que calcule este valor de A y este valor de B, ¿vale? Este valor de A y este valor de B, para que esa función sea continua en los puntos de unión. Ya veremos más adelante, al final de todo, que estos son rectas, porque los polinomios de grado 1 son rectas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que sea continua primero en el 0. Para que una función sea continua, lo primero que tiene que cumplir es que por los dos sitios vayamos al mismo punto. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y por la izquierda me acerco con esta función, que en este caso sustituyo por 0, y repito, lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir hoy, esto no es coger el menos 0,1, porque no estoy estudiando asíntotas verticales. Este menos, esta izquierda indica, coge la función que está a la izquierda del 0, ¿vale? Y luego el límite cuando x tiende a 0 por la derecha sería menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que pasar? Os decía que los límites sean iguales. Por tanto, de aquí ya saco que la a tiene que ser 1 para que en este punto los dos coincidan. Si la a toma cualquier otro valor, se acabó. Ya no coinciden. ¿Vale? O sea, si la a fuese 2, 3, ya una quedaría por arriba y otra por abajo. ¿Vale? Pero si aquí pongo un 1, estas dos funciones van al mismo sitio. ¿De acuerdo? Ese sería el primer valor. Y ahora hago exactamente lo mismo, pero con el 2. Es decir, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, que en este caso sería 2 menos 1, 1. Y el límite cuando x tiende a 2, ahí va, cuando x tiende a 2 por la derecha, que en este caso sería de bx
menos 5. Pues serían 2b menos 5, ¿vale? Pues sustituyo por la x. Y esto tiene que ser igual para que esta función sea continua también en el 2. Entonces me queda esto, b es igual a 3. Por tanto, cuando la a sea, lo pondré aquí, cuando a sea igual a 1 y b sea igual a 3, esa función será continua, ¿vale? Y esos valores se encajarán. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está entendido el asunto? ¿Sí? Eso sería. Entonces, diferenciar aquí lo que hemos estado haciendo estos días de. Por ejemplo, hicimos este que te dice, estudia la continuidad, punto. Pues aquí es por debajo del valor, por encima del valor y en ese valor. Y no te pido que calcules nada, que me digas si es continuo o no. Punto. Vale. Y el segundo tipo de problemas son de este estilo, donde depende de una letra y entonces te digo, calcúlame estas letras para que sea continua. ¿Vale? Esas son las dos cosas que tenemos que tener más o menos claras. ¿Vale? ¿Entendido el asunto? ¿Sí? Vale, siguiendo un poco para terminar ya con esta, o sea, tenemos, lo que va a ver ahora es lo último de esta parte de funciones, luego ya pasaremos a derivadas, es otra forma de dar las funciones a trozos. Es decir, yo puedo dar una función a trozos de otra manera y se hacen con el valor absoluto. ¿Vale? Es decir, si a mí me dicen que una función, ahora os digo por qué, que una función es así, esto veremos ahora qué significa. Perdón. ¿Qué significa esto si x es menor que 0 y esto si x es mayor o igual que 0? Es decir, no hace falta que sepáis, esto lo voy a explicar ahora el por qué, pero que sepáis que en un valor absoluto de una función hay encerradas una función a trozos. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo paso de aquí a aquí? ¿Vale? Cómo de aquí, que está escondido, saco los dos trozos de la función, los tres o los que sean. ¿De acuerdo? Entonces, eso ahora lo vemos. Es el objetivo al que queremos llegar. Antes de nada, repasamos el valor absoluto y recordad que el valor absoluto de un número es el que lo hace siempre positivo, ¿vale? O sea, es decir, el valor absoluto de 2, esto ya digo, lo engarzo aquí porque vamos a ver cómo esta función a trozos la podría escribir con un valor absoluto, ¿vale? Entonces, lo que os decía, si yo cojo un número, lo que está haciendo mi función a trozos es, lo que está haciendo el valor absoluto es convertirlo en positivo. No cambiarle el signo, porque si es positivo, lo deja positivo. Es decir, un valor absoluto lo que hace es convertir todo siempre en positivo. ¿De acuerdo? Coge lo positivo, lo deja positivo y lo negativo lo hace positivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo el valor absoluto. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo aplicamos a funciones ahora. Esa es la historia. ¿Está claro? Primero lo vamos a ver gráficamente y ahora lo explico numéricamente. ¿Vale? Entonces, en este caso sería, fijaos, yo tengo mi función que es esta, ¿vale? Y esto no os olvidéis que esto es la i, que estos son los valores de la i. O sea, esto de aquí son los valores de la i. Es decir, que si yo cojo a la x 1, 2, 3, el valor absoluto lo convierte en 1, 2 y 3. Y si, por ejemplo, cojo el menos 8, me lo convierte en 8. Pero esto de aquí son los valores de i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hace el valor absoluto es que no haya i negativas. O sea, esto está haciendo que no existan valores negativos, vaya hombre, negativos de i. O lo que es lo mismo de f de x. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo? Vamos a hacer primero gráficamente. Fijaos. Así que eso os dejo para copiar, no os preocupéis. Pero atendedme la historia. La cuestión está, yo lo represento, ¿vale? Estoy con la de iglesia. Vale. Yo si quiero representar esto, o f de x, lo que voy a representar primero es la normal, la que no tiene valor absoluto. ¿Vale? I igual a x. I igual a x es una recta que pasa por estos puntos. ¿Vale? Para el 1 es 1, para el 2 el 2, para el 3 el 3, así sucesivamente. Entonces me va a quedar algo así. Y el 0 es 0. Espera, más o menos. A ver si lo hago un poquitín. Ahí. ¿Vale? Esa es la recta y igual a x. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si os fijáis, en la parte de la derecha del 0, los valores de ahí son positivos. Son todos estos de aquí. Pero por la parte izquierda del 0, ¿qué es lo que está pasando? Que los valores son negativos. ¿De acuerdo? ¿Veis la historieta?
Entonces, si yo quiero representar, esto sería igual a x, si yo quiero representar el valor absoluto de x, todos estos valores negativos los tengo que hacer positivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Subirlo como si lo girase. Es decir, gráficamente para mí esto, ahí va, para mí esto haría así. ¿Vale? Toda esta parte negativa la pasaría a la zona positiva. Y mi función y valor absoluto de x sería esta v. Esto sería y igual al valor absoluto de x. Toda la parte negativa, es decir, si os dais cuenta, la función y igual a x, que era en negro, tiene parte negativa y parte positiva en la y, ¿eh? La función, que es valor absoluto de x, que es la roja, no tiene ninguna y negativa, porque cuando va justo a pasar a la zona negativa, sube. ¿De acuerdo? Ahora pongo más ejemplos. Gráficamente ya lo vemos numéricamente. Numéricamente tampoco me he complicado, pero que os quedéis con la copla de lo que está haciendo gráficamente es todas las í's negativas me las está subiendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo para absoluto. Igual que con los números lo que hace es, fijaos, hace lo mismo. Que lo habéis visto también otros años. Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí el 0. Tengo aquí el 0, el -1, el -2, el 1 y el 2. Si yo aplico el valor absoluto a esto, lo que me va a hacer es el -2 me lo pasa al 2, el -1 me lo pasa al 1 y de estos valores se olvida. Eso es lo que está haciendo un valor absoluto. Olvidarse de la parte negativa. No tener nunca una cosa negativa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si, por ejemplo, ¿está claro esto más o menos? Pongo otro ejemplo gráfico. Imaginaos que en lugar de eso, yo lo que tengo es esto. Mirad. Esta gráfica es esta. Más o menos. Estoy representándolo a mano alzada, pero más o menos la forma sería esta. Vamos a suponer que aquí está el -1. La forma sería esta. Repito que lo estoy haciendo a mano alzada, entonces no pretendo ser exacto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Fijaos, la zona negativa es esta. ¿Lo veis, no? ¿Qué es lo que va a hacer con el valor absoluto? Esto sería igual a x. Igual a x cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer al representar el valor absoluto? Toda esta parte de aquí, como un espejo, la voy a subir. Y entonces sería esto. Esto rojo es valor absoluto de x cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que está claro es que aquí habrá una función, aquí habrá otra, porque es diferente, justo la contraria de esta. Es decir, si esta es x cuadrado menos 1, aquí estará menos x cuadrado más 1, para cambiar el signo de todo. Es decir, aquí tendremos x cuadrado menos 1 y aquí estará menos x cuadrado menos 1, porque lo que he hecho es, ¿cómo convierto un número negativo en uno positivo? Multiplicándolo por menos. Entonces, si yo quiero esto de aquí convertirlo, que esto es x cuadrado menos 1, lo quiero convertir en positivo, esto lo multiplicaré por menos. Entonces, en este trozo ya no cojo esta función, cojo esa función cambiada de signo. ¿Estamos de acuerdo? Y por aquí vuelvo a coger otra vez el x cuadrado menos 1. ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora vamos a ver con números, pero sería así la historia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? O cómo esto que gráficamente acabamos de ver, de la parte negativa la hago positiva, ¿cómo la hago sin tener que representar? ¿Vale? ¿Cómo hago, por ejemplo, el de este? Es decir, ahí me dice, esto, sácame los dos trozos de la función. ¿Vale? Entonces, lo primero y más importante es saber que en estos puntos, en este caso aquí y en este caso aquí, es donde mi función va a cambiar. ¿De acuerdo? Son los puntos, o sea, el eje de las X es la frontera entre la Y positiva y la Y negativa. Por tanto, cuando yo quiera convertirlo en algo positivo, siempre lo tendré que pasar por el eje de las X. Siempre tendré que pasar por estos puntos de aquí. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y esos puntos son donde la Y vale 0. El eje de las X, la Y vale 0, no hay Y. O sea, este punto a lo mejor es, bueno, no a lo mejor, es el 1, 0 y este punto es el menos 1, 0. Tiene un 0 en la Y. Todos los puntos que estén aquí serán 0 en la Y. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿cómo los calculo? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Igualando la función a 0, es decir, sin valor absoluto, yo en este caso lo igualo a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si fuese, voy a hacerlo otra vez, si fuese este, fijaos, yo igualo a 0 lo de dentro y lo resuelvo. Y ya estamos aburridos de saber qué es más menos 1. ¿Me explico? Esto lo que me va a dar son los puntos frontera, donde va a cambiar de signo mi función.
¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro eso? Y me construyo la recta. Digo, vale, en este caso es el 0. En este caso de aquí son el 1 y el menos 1. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ver qué signo tiene por debajo del 0 y por encima del 0. Es decir, cojo un valor por debajo del 0, el que me dé la gana. Por ejemplo, voy a coger el menos 5, para que veáis que tiene que coger el menos 1 y tal, pero podríais. Y aquí el 9. Y lo sustituyo en la función sin el valor absoluto. O sea, aquí. Y digo, para menos 5, ¿qué signo toma la I? Negativo, porque es menos 5. Y para el 9, ¿qué signo toma la I? Positiva. Pues ya sé los signos que tiene ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis o no? Mirad en el de abajo. Cojo un valor por debajo del menos 1, por ejemplo, el menos 8. Entre menos 1 y 1, pues el 0. Y por encima de 1, pues por ejemplo, el 3. ¿Vale? Y lo sustituyo, pero aquí. Sustituyo por el menos 8. Menos 8 al cuadrado son 64 menos 1, positivo. Si pongo el 0, 0 menos 1, negativo. Y si pongo el 3, positivo. Pues ya sé que por debajo del menos 1 es positivo. Entre menos 1 y 1 lo tengo que multiplicar por menos, que fijaos, es justo lo que salía aquí, que entre menos 1 y 1 lo multiplico por menos. ¿Vale? Y por encima del 3 lo sigo dejando positivo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Porque ahora ya viene lo fácil. O sea, esta es la parte más difícil. Ahora ya es poner los intervalos y se acabó. ¿Pero está claro hasta ahí? Todos. Entonces, fijaos, lo que me está diciendo es que esto, en el primer caso, ahora vais a hacer, vamos a hacer más de esto. Esto es, fijaos, por debajo del 0 es, cámbiale el signo. Vale, pues menos x si la x está por debajo del 0. Cualquier valor que esté por debajo del 0 lo voy a poner menos x. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Fijaos, todos los que están por debajo del 0 había que multiplicarlos por menos para subirlos. ¿Ves? Hasta aquí. Y por encima del 0 o igual, el igual se lo damos al positivo, vamos a entender siempre el 0 que pertenece a la parte positiva, va a estar el mismo. Esto quiere decir cambia signo y esto quiere decir no cambiar signo. ¿Vale? De esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo veis? ¿Sí? Y la de abajo sería así, fijaos, la de abajo sería. Voy a dejar esta así. Vale, la de abajo sería esto, abre 2. Habría 3. Primero, fijaos, por debajo del menos 1 o igual, porque es positivo, positivo quiere decir que lo deje con el signo que tiene. Pues lo dejo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Ahora, entre menos 1 y 1 sin incluir, porque es negativo, le cambio el signo. Vamos a ponerlo así primero. Bueno, hombre. Menos x cuadrado menos 1. Le cambio el signo. Y por encima del 1 o igual, lo dejo otra vez positivo. Esos serían los intervalos que hay. Ahora vais a hacer vosotros. ¿Esta es la idea? ¿Tenéis cogido más o menos? O sea, igual a 0, busco estos números que van a ser, fijaos, esto de aquí, o sea, este es el que voy a utilizar aquí. Estos, perdón, ese no. Estos son los que voy a utilizar aquí. Joder. Y luego el signo es lo que hace que no lo cambies, cámbiala, no lo cambies. Ya está, es así. ¿Vale? Ahora os pongo para que hagáis. Pero sería así. Y eso lo que me hace es lo que os digo, siempre vais a tener una función que va a estar por encima del eje de las x. Siempre. Porque si no lo está, lo multiplico por menos y lo subo. O sea, la forma de girar el eje de las x, como si fuese un pollo, es multiplicando por menos. Multiplico por menos, ¡plá! Pues el menos 2 se convierte en 2, claro, lógicamente. Si yo multiplico, ahora lo voy a poner, si yo multiplico todos estos valores por menos, este eje me lo subo aquí. O sea, es como decir, no a dejar, pero es como decir, esto fuera sería esto. Y me quedo solo con la parte positiva. Porque el eje de abajo, a ver si soy capaz de hacerlo, porque este eje no puede ser negativo. Entonces, al multiplicarlo por menos, lo que estoy haciendo, no me he dejado girarlo. No. A ver si me dejaba girar, pero no. Bueno, este eje lo que hacemos al multiplicarlo por menos es
convertirlo en ese. ¿Vale? No tenemos cómo coger vuestro papel, vuestro folio y doblarlo por la mitad. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Ahora vais a hacer vosotros y vamos a ir cogiéndolo poco a poco. Porque esto sí que de cara a EBAU y movidas de estas sí que les mola poneros alguna funcioncilla de estas con valor absoluto. Y simplemente es eso. Busco los puntos, igualo a 0, calculo esos fronteras, miro el signo y se acabó. Y lo convierto todo en una de este estilo. Vaya hombre. En una de este estilo. A trozos. ¿Vale? O sea, siempre que vais valor absoluto, tenéis que estar pensando en una función a trozos. Venga, pongo alguno para acá. ¿Está más o menos entendido? A ver cómo hacéis vosotros. Venga. A ver cómo hacéis este. Vamos a ver. Por ejemplo. Vale. Bueno, voy a coger uno de aquí, de vuestro libro, que creo que hay. Que por aquí se han pasado a otros pueblos. Pero bueno, vamos a coger este. 2x menos 6, valor absoluto. A ver ese, para que lo hagáis como intervalos, ¿vale? Fijaos una cosita, perdonad, antes de seguir. Estas funciones, si son continuas, la normal sigue siendo continua, porque lo único que estamos haciendo es rotar en torno a este punto, ¿vale? Con lo cual, bueno, voy a quitar que está aquí un poquito. No, ahí, en los puntos estos donde las fronteras, aquí en el 0, aquí en el -1 y en el 1, no van a ser puntos de discontinuidad, porque lo único que estoy haciendo es doblar una función. Y si la función es continua, al doblarla no la rompo. Por tanto, estos puntos de aquí, en estos puntos de aquí, la función va a ser continua. ¿Vale? Venga, pues ahí. Lo que se habrá será un pico, ¿eh? Quedaos con la copla de que se convierten en picos. Eso es importante. ¿Vale? O sea, esto es importante en el siguiente tema. Venga, pues os dejo que hagáis esto un momentito y os lo pongo. Lo dije yo creo que ayer en vuestra clase, pero si no lo repito hoy. De cara al control, ya sabéis. Indeterminaciones. 1 elevado a infinito, seguro. ¿Vale? Infinito menos infinito. Infinito partido por infinito, pues no como tal. A no ser que a lo mejor, por ejemplo, te salga y tengas una raíz. O sea, lo típico de x cuadrado más 1 entre la raíz de x más 3. Para que al dividir por la x manejes lo de que cuando hay una raíz es un medio. ¿Sí me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es decir, en el examen, si te pongo una indeterminación para que hagas suelta infinito partido por infinito, pues puede ser algo así. Para que cuando dividas por la x de mayor grado, aquí te acuerdas que esto es elevado a un medio y esto es elevado a 2. ¿Y cómo se mete dentro de una raíz? ¿Me explico? Porque el infinito partido por infinito, en cuanto te diga que te lo voy a pedir, que calcules asíntotas, ya te lo estoy pidiendo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Vale? En el tema de continuidad y todo eso, que hace los límites laterales, pues ahí no va a haber indeterminaciones complicadas, porque lo que quiero es que me apliquéis lo de igual a los límites laterales, la función en el punto y tal. No quiero que ahí salga, pues eso, 0 partido por 0, ni movidas de esas. No sé si me explico la historia, ¿vale? Pero sí que estoy pensando a lo mejor, pues uno de problemas rápidos de esto, lo que os digo, muy sencillo, o sea, un límite de este estilo, por ejemplo, no me descaballado si pongo 2 o 3 con este tipo de cosas, que es, vale, me acuerdo que se divide por la x y los haces en 2 minutos, ¿vale? Y luego ya habrá uno de 1 elevado a infinito que te lleva más tiempo. A lo mejor un problemita con 2 o 3 de estos en plan de, ¿sabes cómo se hace esto con una raíz? Pues de ese estilo, ¿vale? Y lo de la continuidad y esto por lo absoluto. O sea, no hay que saber de este tema, no hay mucho más. A lo mejor te pongo de estos regalos y te digo, escribe esta función en forma de, como una función a trozos. Y te pongo esto. O una de y tú ya me haces la función a trozos, por ejemplo. Y dime si es continua. Me tendrás que decir que la función, como es un polinomio, es continua y se acabó. Y por mucho valor absoluto que le pongas, la función, si es continua, sigue siendo continua. Se acabó. Ya está. No vamos a entrar mucho más ahí. Ya cuando veremos al final para el examen final una representación, ahí ya sí que entonces tendréis que representar, pero de momento no voy a pedir representar nada. De hecho nos queda, no veremos, no entra en examen. Seguramente no dé tiempo a ver
números complejos, casi seguro, y de geometría veremos un poco, ¿vale? Pero en el examen la idea es que os entre la parte de funciones. Eso sí quiero que lo llevéis bien. Es decir, vamos a empezar a partir del próximo día la parte de derivadas que no entran en control. No. No, porque aunque yo sé que en otros cursos habéis dado la recta, no sé qué, y esas historias, yo de momento, como no lo he repasado, no te lo voy a pedir. Y lo estoy dejando repasar para cuando veamos la derivada, porque con límites y derivadas representamos cualquier función. Entonces ahí te diré, mira, lo que habéis visto, la recta, la parábola, la exponencial, y ahí ya sí que veremos un poco todas representadas. No, asíntota representar me refiero, o sea, que pongas la asíntota y por dónde va, pero no hacer la forma de la función. O sea, cuando digo representar es coger la función y representarla. ¿Vale? Sí, que pongas la asíntota en media que va por la izquierda, por la derecha, para arriba, para abajo, eso sí. Pero no que me hagas una forma de la función. Solo las flechitas. Eso también nos vamos, eso lo tenéis claro, que una asíntota caerá. O así. Y en asíntotas igual, lo que no te va a salir una asíntota, por ejemplo, no te puede calcular asíntotas y que te salga infinito menos infinito o cosas de ese estilo. O sea, esas indeterminaciones como infinito menos infinito, con raíces o un elevado a infinito, ese tipo de cosas las voy a pedir como tal. Resuelve este límite o resuelve estas indeterminaciones y te pongo esos límites para que los hagas. Punto. Pero no para calcular nada más. No para que estudies asíntotas, simplemente para que me hagas ese límite. Bueno, en este caso, ¿lo tenéis? ¿Sí? Como os decía, igualamos a 0, despejamos tranquilamente y me queda 3. Vale, pues este es mi punto importante. Yo ya sé que el 3 es el que me va a marcar la parte positiva y negativa. Yo esto me lo escribiría sin el valor absoluto para ver los signos. Entonces, cojo un valor por debajo del 3, pues yo qué sé, el 0. Cojo un valor por encima del 3, pues no sé, el 5. Me apetece, coged el que queráis. Sustituyo aquí y veo que me sale negativo y en este caso me sale positivo. ¿Vale? Si la pendiente es positiva, siempre va a ser así, pero bueno, no hace falta que lo sepáis. Entonces, es lo que sucede en torno al 3, ¿vale? Pues yo lo que sé es que para valores más pequeños que 3, y no lo incluyo porque es la zona negativa, y la zona negativa no lo incluyo, esta función la cambio de signo. Podéis escribirlo así, o directamente podéis poner menos 2x más 6, como más os guste, me da igual. Y por encima del 3 la voy a tener la misma función tal cual, porque es positivo, no lo cambies. Y en este caso incluyo al 3. Yo lo incluyo donde es positivo, porque para nosotros el 0, eso es un convenio, pero para nosotros el 0 lo vamos a tomar positivo. Y esto sería esta misma función. ¿De acuerdo? Ya estaría hecha. Y si te pidiese la continuidad, me dirías que son polinomios cuyo dominio son todos los reales, por tanto es continua. ¿Por qué? Porque el valor absoluto del polinomio lo único que va a hacer es, la representa así, a ver, 0 menos 6. Esta será algo así, ¿vale? Pues lo único que va a hacer es que esta parte negativa la sube y ya está. Pero no va a cambiar el punto de unión, ¿de acuerdo? No lo va a romper, no hace falta. Es como si aquí tuviese una bisagra y pudiese girar. La giras y la subes, pero no la rompes. ¿Vale? ¿Entiendes eso? ¿Está ahí? ¿Qué pasa? Que esto, como pone en el libro, os pongo aquí es de vuestro cuadernillo, es una versión del ejercicio 76, lo que pasa que no sé, os digo la página. Por si alguien quiere echarle luego un vistazo. El 76 de la página 220. Vale. En el ejercicio de aquí, que es el D, ponen esto. Bueno, ponen este de X, pero bueno. Te ponen esto así. ¿Vale? Me da exactamente igual. Es decir, este no tiene valor absoluto. Yo cuando tengo una función que el valor absoluto no ocupa todo, me voy a ir a resolver el valor absoluto tal y como lo hemos hecho aquí. Exactamente igual. La única diferencia es que aquí meteré ahora el 5. Es decir, fijaos, es la única diferencia. Esto sería cuando mi función es... Vale, cuando tiene un 5 delante, pues aquí meto un 5. Es decir, en este caso sería 5 menos... a ver si soy capaz de ponerlo. Aquí lo que pasa es que menos, lo voy a poner así. No, voy a escribir esto así. Espera.
Voy a cambiarle aquí el signo, que si no va a quedar muy lioso. Joder. Vaya. Ahí. Le voy a cambiar el signo, menos y más, ¿vale? Para que no haya menos menos. Entonces esto sería menos 2x más 6 si la x es menor de 3. Y el de abajo sería 5 menos 2x menos 6 si x es mayor o igual que 3. Es decir, lo único que hago es meter la parte que no estaba. ¿Me explico lo que quiero decir? Y lo operaría. Operaría esta parte con esto, es decir, me quedaría 5 más 2x menos 6, que es 2x menos 1, si x es menor de 3. Y esta parte aquí sería 5 menos 2x más 6, que serían menos 2x más 11, si x es mayor o igual que 3. Ya está. Es decir, aunque pongan ahí algo, a mí me da igual. Yo me voy a ir a la zona del valor absoluto y es con lo que voy a trabajar. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, imaginaos que a mí me ponen esto. Así. Una división, no sé qué, tal. Me da exactamente igual. Yo voy a mirar esto. Yo voy a resolver esto. Ya lo hemos visto antes que esto siempre es igual. Es menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. ¿Vale? Pues ya está. Me vengo aquí y digo, vale, ahora lo aplico aquí. Como dice menos x será 1 partido de menos x más 8 si x es menor que 0 y 1 partido de x más 8 si x es mayor o igual que 0. Es decir, simplemente lo que estoy modificando es, aplicando esto a la parte que corresponda. Por muy fea que sea la función, por muy horrible que sea, yo solo voy a tocar la parte del valor absoluto. El resto lo acompaña. ¿Me explico? ¿Sí? Vale, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a hacer la otra que pone ahí. Entonces, simplemente es eso, no os preocupéis, por muy horrible que sea, aunque aquí ves un seno de x que no hemos visto, me da igual. Yo aplico esto aquí y se acabó, y ya tengo mi función hecha. No tengo que hacer nada más. Aquí, por ejemplo, lo digo por si alguien lo ve bien algo más complejo, yo no le voy a pedir esto. Porque aquí, simplemente porque es más lioso, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, esto habría que hacer, yo esto no lo voy a pedir. Habría que hacer por un lado este, por otro lado este y luego juntarlos, ¿vale? No es algo que yo vaya a pedir, no es que sea más complicado, o sea, más un concepto diferente, pero es más tedioso y más largo, ¿vale? Lo digo porque está en este ejercicio, si alguien lo mira va a decir, ay, pues este no, ese no lo voy a pedir, ¿vale? Venga, haced vosotros el F, que es así. Este, así tal cual, ¿vale? Bueno, cuando digo que yo no lo voy a pedir, ni lo pido yo, ni te lo van a pedir en una EBAU, ¿vale? A lo que me refiero.
Igual a 0 para que tengáis todos. Yo primero me escribiría esto así sin valor absoluto y ahora lo igual a 0 para calcular los puntos donde va el cambio de signo. ¿Vale? Entonces yo sé que en el menos 2 y en el 5 pues habrá un cambio de signo. ¿Vale? O sea, es decir, mis intervalos van a ser, no hace falta que esté graduado ni mucho menos, menos 2 y 5. Un valor por debajo del menos 2, por ejemplo, menos 3. Entre 2 y 5, pues yo que sé, el 0 y aquí el 6. ¿Vale? Si sustituyo aquí por menos 3, en esta serían 9, más 9, 18, tal, me quedaría positivo. Si sustituyo por 0, me queda negativo. Por 0, por menos 1, o por 1, por 3, o por 4, o por 1,5. Y si sustituyo por 36, valor positivo serán 36 menos 18 menos 20, menos 10, perdón, sería positivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues estoy poniendo las gafas ahora. Entonces, esto sería, si lo hacemos, sería, fijaos, r de x sería igual a la misma función tal cual, ¿vale? Es decir, positiva. ¿Para qué valores? Para los x menores o iguales que menos 2. Y pongo el igual porque es positivo, ¿vale? Ahora, cambio el signo de todo. Menos x cuadrado más 3x más 10, ¿cuándo? Cuando el x está entre menos 2 y 5. Y no lo incluyo porque es la parte donde he cambiado el signo. ¿Vale? Y ahora la vuelvo a dejar otra vez igual porque es positivo cuando la x es mayor o igual que 5. Eso sería la descomposición. ¿Vale? Fijaos lo que digo, yo hincapié en ello. Pongo los iguales cuando sean positivos, en la zona positiva. Para nosotros el 0 en este caso va a ser un número positivo. ¿Vale? Esa es la historia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dejamos aquí. Y ya próximamente empezaremos con la derivada. Si en algún momento de lo que vais estudiando tenéis alguna duda de cara al control y demás, pues bueno, me lo comentáis. Pero vamos, empezaremos ya con la derivada, ¿vale? La siguiente clase será, sí que os voy a explicar, creo que por lo menos es bueno que hagamos una explicación normal, es el concepto de derivada, que no te voy a pedir en el examen, pero sí que sepas lo que es y cómo se llega a él. Y a partir de ahí la derivada se utilizan unas tablas y hacer muchas derivadas, no tiene más historia. ¿Vale? Haremos alguna con el concepto, pero no vamos a manejar el concepto siempre porque es súper pesado cuando se complica una pizquita el asunto. ¿Vale? Haremos eso. Bueno, pues dejamos aquí. Ya mañana seguimos. Mañana sí con vosotros. Esto. Venga, ajusto la grabación.